Bueno, shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos al estudio del capítulo 1 de Éxodo. Hoy veremos el verso a verso de este libro. El Éxodo es uno de los libros más relevantes en torno a todo el contenido de la Biblia, porque este libro nos presenta como tal, digamos, la construcción de una nación. Es muy, muy importante este libro para dimensionar el propósito de Dios a lo largo de la Biblia. En este libro se presenta a Dios a una nación, se presenta a Dios a un pueblo por completo y lo hace de una manera muy, muy generosa, con mucho detalle, con mucha información, cuál es el contexto de todo lo que acontece en ese paso del Génesis hasta, digamos, más bien del Génesis, no, sino de la historia de los patriarcas, hasta lo que vendría a ser una nación. Voy hoy a hablar una pequeña introducción sobre el capítulo, sobre el libro, perdón, y empezaríamos con el verso a verso, ¿listo? Así que oremos y que el Señor nos dé sabiduría. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra, Señor, de conocerte. Te pido, Señor, te ruego que nos hables al corazón, nos des sabiduría para entender, para descubrir, Señor, lo que está aquí escondido como un secreto, como un misterio, para todos los que te invocan, Señor, para los que preguntan por tu nombre, para los que esperamos, Señor, en tus promesas, en tus dichos, para los que elevan sus voces, Señor. Tú escuchas este libro, nos dejará saber eso, que tú escuchas. Te doy gracias porque eres tan bueno con nosotros en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, ¿cuál es la mayor diferencia, o no, más bien, qué diferencias podríamos encontrar a nivel general entre el libro de Génesis y Éxodo? Ya estudiamos todo Génesis, ¿cierto? Si nos vamos a estudiar Éxodo, ¿qué creen que podría ser esa principal diferencia entre los dos libros? El libro de Génesis tuvo una línea transversal en todo. ¿Cuál fue esa línea transversal y que ahora podría, digamos, mutar un poco? ¿Cuál fue ese mensaje o esa columna vertebral en la estructura de Génesis que podría cambiar en Éxodo? Escucho sugerencias, ideas. ¿El Génesis de qué trataba o qué? El Génesis trataba del inicio, ¿De qué? de la historia del pueblo. Pero Éxodo no habla también de la historia del pueblo en sus Pero el inicios. inicio. No porque ¿Cuándo termina el inicio? pues de los patriarcas, ahí arranca el inicio. Sí. ¿Y qué diferencia tiene Éxodo? En eso ya se vuelven una nación. Se vuelve. En el Éxodo vemos un cumplimiento profético ya de las promesas dadas en Génesis. Es decir, hay ya un resultado más allá de lo, digamos, del tiempo cercano, donde cualquiera diría, pues bueno, tuve hijos, esa era la gran promesa, pues de por sí ya era difícil porque eran estériles las esposas de los patriarcas, pero realmente esto empieza como a, a coger forma, a, a verse un reflejo más contundente de las promesas del Señor en Éxodo. ¿Listo? Ese es un punto importante. Otro, ¿qué otra cosa vemos que ustedes digan, venga, en la narrativa de Génesis a Éxodo, lo pregunto porque todos aquí conocemos Éxodo, por eso lo pregunto. Si no lo conociésemos, pues para que esas preguntas no teníamos punto de comparación, pero sé que conocemos Éxodo, ¿qué, echémosle cabeza? ¿Qué otra cosa es clave, diferenciador? O sea, ¿por qué no haber seguido Génesis con capítulos 60, 80 y 100 y tener que empezar un nuevo libro? ¿Qué otro cambio hay allí importante? La salida, aquí en Éxodo se va a plantear un retorno más bien, un retorno a Canaán, pero un retorno muy diferente a los anteriores. No era de una familia pasando por el desierto hasta llegar a su tierra, sino pues ahí es donde tiene sentido el nombre, viene un éxodo, ¿no? Un éxodo, una salida a nivel masivo, épico, lleno de historias, de dramas, de dificultades, pero falta. Hay un punto que es súper clave que no hemos mencionado, que, otra vez, viene a ser una diferencia entre Génesis y La Éxodo. entrega de la Torah. La Torah. Viene una revelación. Pero hilemos más esa revelación. La
o esa diferencia que se las digo para que no alarguemos tanto esto, es que en Génesis se narra una revelación de Dios a los ancestros, como hablando de antaño, ¿no? Como se le presentó. Se le presenta a Abraham, ¿cierto? A Isaac y Jacob, y aunque muestra sus historias, la revelación de Dios es muy hermética, muy pequeña en ese sentido como lo estamos expresando, y es como a unos particulares, ¿no? Lo hace a unos particulares que luego de haberse revelado a ellos, inclusive se sigue manteniendo así como muy pequeño ese conocimiento. Grande para ellos, pero para el resto del mundo se sigue llamando, se seguirá expresando como el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y esa gran diferencia con Génesis y Éxodo es que en Éxodo Dios decide revelársele a todo el mundo de hecho, no solamente a su pueblo, porque lo que él va a hacer en Egipto es tan potente que el mundo entero, si no sabía de él, si ni siquiera había oído de él, se va a enterar, pero de la noche a la mañana. Va a haber un evento tan portentoso, tan grande, que el Dios de nuestros ancestros, es decir, de Abraham, Isaac y Jacob, va a salir de su anonimato, si es que se le puede dar esa, si lo podemos expresar así. Se va a salir de allí y de repente, ¡pum!, todo el Medio Oriente o todo el mundo va a conocer de un Dios. Entonces, vemos que Éxodo es importante, demasiado. Porque a partir de Éxodo ya dejamos de pensar, o pareciera la historia que ya no es el Dios de mis padres, ahora es mi Dios. Y es ese gran cambio, porque Dios decide expresar su revelación al pequeño y al grande, al, pues otra vez insisto, a todo el mundo. Y ese todo el mundo nos incluye a nosotros. Ya no se ve como decidió revelársela ya a un hombre, no sé, consagrado, diferente, sabio, lo que sea. Puedes llenarlo de cualidades, pero finalmente es allá, en un singular. Y este Dios se revela ahora de una manera muy plural, haciendo cumplimiento a sus promesas dadas con anterioridad. Entonces, esa es una marca indistinguible, eh, es una distinguible, perdón, de estos dos libros que tenemos que a partir de ahí entonces empezar a ver cómo este libro nos va a manifestar eso. Otro dato importante es la diferencia temporal entre estos dos libros. En las narrativas, de Génesis a Éxodo, ¿cuánto tiempo pasa? En la narrativa, no quien lo escriba, sino cuánto tiempo pasa de la historia cuando José se manifiesta a su familia y ellos se van a vivir a Egipto, dejando su tierra de Canaán, se van a Egipto a vivir por un tema de hambruna muy tremenda que pasó, hasta la muerte de Jacob. Es decir, hasta muere Jacob y todo en Egipto. ¿Cuánto tiempo pasa de allí hasta el inicio, hasta lo que leeremos en Éxodo? ¿Alguna idea? Como 270. 400 años. 400 años pasan. 400 años es bastante grande, porque pensamos en un vacío bíblico de 400 años. Bueno, bíblico me refiero, no hay narrativa construida allí. Y esto no es tan común en la Biblia, exceptuando cuando. ¿En qué momento? Si nos fijamos que desde la lectura desde la narrativa bíblica empieza en Génesis y habla por allá desde los orígenes, ¿no?, de la humanidad, y empieza, así sea, nombrando generaciones de ellos, así sea, pero eso es algo, ¿no? Por lo menos dice hubo gente. Los nombra, los va conectando y menciona algunas historias, y Enoch, el que se lo llevó Dios y que no sé qué, caminó con Dios, y luego pasa por generaciones, por lo menos las menciona. Luego llega a los patriarcas, habla de ellos con mucho interés, y siguen siendo todavía tiempos medianamente cortos entre ellos, hasta que llega José y hay un vacío grandísimo de 400 años. Hagámonos una idea de cuántas cosas pasan en 400 años. Un segundo.
Entonces, como les mencionaba, vamos a hacer un comparativo histórico que nos ayuda a pensar qué pasa en 400 años. En este caso vemos en este historia que vamos a comparar es Jacob o Israel con su familia entrando desde Canaán hacia Egipto, ¿cierto? Y esto sería más o menos, se calcula en el año 1876 antes del Mesías y estarían haciendo su éxodo en el 1446 antes del Mesías. Pasan de ser una familia libre a ser un pueblo esclavizado. Es algo importante. O sea, ¿en qué momento todo cambia a ese nivel? Bueno, veamos un comparativo. El Imperio Romano, que inicia más o menos en el 27 antes del Mesías hasta el 370 después del Mesías. Poder absoluto a crisis y cristiandad. Ese es el cambio. Más o menos, el Imperio Romano tuvo unos 400 años también de espacio desde que se consolida, ¿sí? Y fue el gran Imperio Romano, ¿no? Veamos otro. Europa medieval, que sería la Edad Media Alta en el año 1000 hasta 1400, que va el Renacimiento. Es decir, el feudalismo, y de feudalismo a renacimiento pasan más o menos 400 años también. Es todo esto que vemos en las películas. Creo que feudalismo hemos oído en el colegio. ¿Y qué era el feudalismo? Donde había unos que tenían unas tierras y... Era un sistema social en el que había algo llamado feudos y eran personajes que tenían terrenos, terratenientes y tenían siervos que trabajan allí y bueno, pero no solamente eso, sino también es una historia muy oscura, ¿cierto? 400 años también, más o menos. Hay quienes hoy en día parecieran aún vivir en un sistema feudal, pero bueno. Otra, España, 1492, descubrimiento de América, hasta 1892, pasa de imperio a decadencia. España para esa época ya dejó de ser el imperio colonizador que descubre y que hace y termina siendo un país bastante... sí, pierde mucho de su potencia. La iglesia, Estados Unidos, 1620, llegada de Mayflower, hasta 2020 de colonia pasa a potencia mundial. ¿Sí? Estados Unidos en 1600, que llegan los primeros ingleses, los pilgrims, Sí, los peregrinos. pasan y pasa a ser hoy en día una gran potencia. Veamos otras dos más. La iglesia cristiana, del 33, en el tiempo del Pentecostés, digamos, la iglesia de los apóstoles, al 430, que pasa de persecución a la religión oficial del imperio. ¿Cierto? O sea, pasan, o sea, un movimiento que parecía que desaparecería, porque todo el mundo lo perseguía. Pasó de ser algo de pocos, de muy pocos, muy pocos, a ser la gran religión, digamos, global, ¿no? No solamente el imperio, sino el alcance que tuvo ese mensaje con todos sus agregados y con todo lo que le quitaron, con todo lo que pasó, pero digo, ¿cómo mutó así, ¿no? Y la última, más conocida para todos nosotros. Independencia de América, de Colombia. Pensemos todo lo que ha pasado en nuestro propio país, ¿no? Veamos hacia atrás apenas cuánto tiempo, 200 años. ¿Qué pasó en 200 años? ¿Ah? En 1800, ¿qué pasó? La independencia. Y uno ve una película, una historia, un libro acerca de ese tiempo y ha cambiado, pero montones, ¿no? No se imagina unos colonos españoles y los criollos y todo este tema de haciendas y de esclavos, ¿cierto? Pero esos son apenas 200 años. Colombia ni siquiera existía, se estaba apenas independizando. Entonces mencionamos que hace 200 años
pasamos de ser una colonia española a ser un país hoy en día. Y la verdad, nuestra propia historia se ve congelada, ¿no? ¿Cuánto tiempo le damos a nuestra historia en el conocimiento general? Si acaso 2 gobiernos. Uribe. Es decir, como que el estancado de la sociedad es apenas 10, 20, 30 años, por mucho. Hábleme de presidentes de hace 50. ¿A quién le importa? ¿Sí me entienden? Es decir, es difícil o no tendría mayor sentido mantener nuestra historia de 100 años atrás. ¿Para qué? Uno la tiene muy reciente. Ahorita está un gobierno, pero cuando pase vendrá otro y la historia reciente será la del gobierno actual y un poquito del anterior. Y así se mantiene como de 50 años ahí moviéndose porque es la generación actual. Es decir, es cuando yo nací y lo que me compete a mi generación y a los que estamos aquí. Aquí de pronto hay sentadas personas de más generaciones, pero Que le recuerdan a Vigilio que recuerdan Barco, a personajes más para Santander. atrás. Con Santander, Policarpa. No, mentiras. Pero no tiene mayor sentido. Ahora calcule 400 años. 400 años, ¿no? Ya es mucho tiempo, estamos hablando del 1600, ¿no? Y está en esos procesos pues, de instaurar colonias por toda América. Ya. Entonces, no hay historia, no existe ni Colombia, no existen no existen razas actuales, no habían ni criollos, ni mulatos, ni nuestras etnias, no existen que los rolos, costeños, paisas, nada de eso. Entonces vemos cómo pasan cosas en muy poco tiempo, o sea, en 400 años, y eso que estoy hablando de apenas la mitad del tiempo. Ahora, podemos entonces concluir que en 400 años pueden pasar cosas como crearse naciones, la que usted quiera, con la forma que quiera, porque como no existe, puede llegar a ser. Pues Israel lleva 60 años de historia como nación nueva, ¿no? Y ya es una nación, y fueron poquitos los que regresaron. Uno lo asimila como es un país, como cualquier otro, o sea, no empieza uno a decir, pero es más nuevo. Pues puede ser argumento para muchos, para, digamos, los conflictos actuales, pero en general, como todos crecimos o dentro de esa nueva configuración, viene una asimilación. Pero supongamos que viene un conflicto, ¿no? Digamos que todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania termina dejando un sector separado. Y ese sector separado, ni ruso ni ucraniano, se establece como un nuevo país. Es difícil asimilar que sea un nuevo país. Hasta que todos los que empiezan a nacer ahí, de ahí en adelante, pues son su país. Y de aquí a, no sé, a 50 años, pues no se va a pensar como un país nuevo, sino es un país más del mapa. Como Kazajistán, todos los países que se dividieron recientemente con la división de la Unión Rusa, de la Unión Soviética, todos esos países divididos, pues nosotros ni nos preguntamos de dónde vienen, solamente los asimilamos. Pero ellos vienen de una gran Unión Soviética. Bueno, entonces para cerrar este punto, ¿qué pasa en 400 años? Ojo, vienen largos procesos. ¿Puede nacer un idioma? ¿Puede morir un idioma? ¿Un idioma? Sí, por completo. Una familia puede convertirse en un imperio. Una familia puede convertirse en una nación. Religiones nacen y mueren. Las memorias pueden mitificarse, se vuelven en leyendas. La tecnología puede avanzar a pasos descomunales, que estamos hablando que si el feudalismo fue más o menos hasta el 1400, es decir, inicia el Renacimiento hasta el 1800, y allí que empieza la edad ya cerca, pero se acerca mucho a la edad moderna. Y son cambios muy grandes, ¿no? Entonces, solamente les dejo esto para reflexionar en que aquí solo se va a leer y pasar en 400 años, sino como sigamos. Pero espérense, ¿qué significa eso? Pues ya habiéndoles dicho todo esto, quiero que pensemos que lo que fue alguna vez una familia ha cambiado montones. Montones, pero o sea, que sigamos pensando es que ellos sean como judíos y seguro guardar el Shabbat. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Era un pueblo más del mundo esclavizado, que habrá conservado algunas cuestiones identitarias con sus ancestros, pero lo más probable
no. Es que eran simplemente un pueblo muy egipcio, muy cananeo, muy digamos, es diferente, pero no por lo que generalmente, tradicionalmente queremos darle. Diferente porque ellos conocían a Dios, no lo conocían. No se diferenciaban mucho de los egipcios o de los demás. Y si no me creen, pues vamos a leerlo, vamos a ver qué vamos a aprender. Pues sí tenían de pronto no como hoy en día que se identifica un judío, pero sí tenían su marca, su diferencial. Porque de hecho vivían en una región aparte y luego el faraón dice esto nos van a hacer, o sea... Sí, eran diferenciados de los egipcios, claro. Pero digo que en el tema del conocimiento de Dios, pues seguramente no había mayor conocimiento de Dios. Ellos se mantuvieron aparte porque desde el principio cuando José los trae y Faraón les permite, se mantienen separados, ¿no? Es decir, crecen como una comunidad separada dentro de Egipto. Esto fue una estrategia grande de Dios, porque si no hubiese sido así, ¿qué habría pasado? Se habrían mezclado. Y no habría sido realmente fácil o, bueno, habría tenido que haber otro camino para poder haber, digamos, cumplido sí, el tema del retorno a la tierra prometida. El Señor los mantiene separados, pero esta separación tiene muchas complicaciones. Vamos a ver ahora sí, sin más, veremos el capítulo 1 del libro de Éxodo en esta primera tanda. ¿Qué dice Éxodo? Bueno, un datico, Éxodo también se llama Shemot, ¿no? Éxodo, ¿qué significa Éxodus? Salida. Shemot, aquí dice, estos son los nombres Shemot. Estos son los nombres Shemot de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y como les mencionaba, hasta aquí se habla de este pueblo en cómo pasó de ser una pequeña familia a una gran nación. Entonces dice, ¿quiénes salieron de Egipto? De Canaán y entran a Egipto. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, se llenó de ellos la tierra. Aquí ya hay un cumplimiento profético. ¿Cuál? El Señor le dijo a Abraham, le dijo a Isaac, le dijo a Jacob, sus descendientes serán como las estrellas, fructificarán, aumentarán, se multiplicarán en gran manera, no podrás contarlos. Aquí en 400 años, que es bastante, pues ya había una evidencia de esto, que si ellos hubiesen podido haberla conocido dirían, Dios cumplió, ¿no? O sea, sin lugar a dudas verían ese reflejo. Aquí yo tengo tenemos una pequeña hipótesis. Probablemente lo conoceremos algún día si era así o no. Hay algo que se llama el libro de la vida, que es mencionado en la Escritura. ¿Y qué es lo que dice la Escritura acerca del libro de la vida? ¿Qué contiene ese libro? Los nombres. Los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Ser inscritos en el libro de la vida, entendemos que el libro de la vida, en ese texto, y solamente es un pequeño paréntesis, no voy a profundizar mucho, es un libro que contiene nombres. Es un libro que contiene nombres, ya sea literal o simplemente una narrativa, digamos, que está construyendo un conocimiento en la visión que tiene Juan, en ese caso de Apocalipsis. Independientemente de lo que sea, está hablando de que en la visión él ve un rollo donde estaban inscritos los nombres, ¿cierto? Que si es el libro de la vida, entendemos que es para los que han sido preservados para la eternidad o para vivir eternamente, para el conocimiento de Dios. Y siempre uno llega, ¿cuál será ese libro? ¿Cuál será ese rollo? Pues yo tengo una pequeña hipótesis y entendería que no habla ni más ni menos que, como siempre, de la misma Torá. Porque la Torá dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron y que salieron de Egipto. Es decir, ahí, estos son los nombres Shemot y por supuesto, pues son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, de las promesas. Es decir, por extensión, por interpretación,
Es la misma historia de los hijos de Israel que salen hacia la esclavitud y que retornan de la esclavitud. Simplemente con una pequeña probabilidad, así sea, como para que veamos que pues, la historia es exactamente es la misma, está conectada. De ninguna manera la escritura tiene una división. Así que se me ocurre, podría haber simplemente una probabilidad de que ese rollo de la vida que hace referencia solamente puede ser una referencia al éxodo. Pero un éxodo de retorno, o sea, aquí menciona, estos son los que salieron y entraron a Egipto, ¿cierto? Pero ¿el libro de qué se trata? ¿El libro de qué se trata? De los que retornan a las promesas, que llegan allá. El libro de la vida podría ser, digo entonces por extensión, una referencia a esto, los que entran a la vida, los que entran a las promesas. Estos son los nombres. Yo quiero estar inscrito, yo soy un hijo de Abraham. Entonces verme reflejado en las tribus, como dice en Apocalipsis, estas son las 12 puertas de las 12 tribus y los que entran por ellas a la Nueva Jerusalén. Entonces, sin duda, entrar por este camino que el mismo Señor trazó y es ser parte de la gran familia, como dicen los niños, de nuestro padre Abraham. O sea que eso sería como una referencia, como un segundo éxodo, que la palabra lo dice. Sí, el gran éxodo. El segundo éxodo será cuando yo recoja a mi pueblo de todas las naciones. Exacto, cuando el Señor nos recoja. Los lleve a ese y nos lugar llamará por nuestro nombre. Por el cual nosotros estamos luchando en este momento, claro. Que es el mundo por venir. Búsqueme que yo estoy inscrito. Ahí estoy, búsqueme. Bueno, dice que muere José y sus hermanos y toda aquella generación. Los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Bueno, uno siempre se pregunta, ¿cómo así que un faraón no va a conocer a José? ¿Cómo fuera posible esto? Es que acabamos de hacer un análisis que nos permite decir, bueno, es que sí es probable. Yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el presidente de hace 20 años? Uno tiene que empezar a hacer cálculos y si medio sabe algo, uno dice 20 años en el 2005 era Uribe. Veamos un poquito más atrás. Hace 50 años. Hace 50, eso sería como en el 2075. 1975, como... Yo ya no sé, por ejemplo, yo no tengo ni idea. Y recuerdo que en el colegio nos enseñaban y tocaba dibujar a los presidentes y cositas así tocó eventualmente. En muchos colegios tienen cuadros de los presidentes. De pronto un político, pues como está haciendo, tiene un historiador, lo sepa. Pero en general, ¿sabe qué? Solamente lo saben los abuelos, porque ellos estaban en ese tiempo y lo tenían presente. Así como yo, quizás cuando ya esté viejo y mis hijos estén viviendo su propia época, me pregunten, papá, ¿quién es ese tal Petro y Uribe? Y yo lo sabré porque yo lo viví. Pero para ellos eso no tiene sentido. De pronto se existan como corrientes o como, no sé qué vaya a existir en esa época. De pronto ya estamos gobernados por la IA, yo qué sé. Los destruimos porque por sus presidentes. Yo qué sé qué haya a pasar, pero si me hago entender, uno queda congelado en su propio momento. Entonces, pues 400 años después, ¿por qué tendría un faraón que conocer a José? ¿Para qué? O sea, exactamente qué le aportaba, qué le restaba, ¿no? Más que no era de su raza, ¿no? Además, sí, toca sumarle que es muy probable que, bueno, hablábamos de que José haya gobernado seguramente bajo, digamos, el mandato de un faraón Ixo. ¿Qué es el tema de los Ixos? ¿Se acuerdan? Los Ixos eran un grupo cananeo que llegó a Egipto y lo conquistó temporalmente y gobernó como faraones y todo.
de estos hay registros arqueológicos. Y es muy probable porque coinciden las fechas que el faraón del tiempo de José era un faraón Ixo y por lo tanto lo aceptó, siendo él también un extranjero. Y por eso fue como tan probable que un extranjero hebreo esclavo haya podido ser un visir, ¿no? Un primer ministro, una mano derecha. Es porque pues se entendían, siendo él también un cananeo. Pero este imperio también termina y se levanta un linaje, digamos, egipcio original, de donde podría venir este faraón ya para su momento, lo que de intencional o no intencionalmente habría menoscabado el reinado anterior, dado que no era originalmente egipcio. Entonces, no sé cuánto duró el reinado de Ixo en Egipto, pero sí las fechas dan como para que el nuevo faraón pues no reconociese a un gobierno fuera del gobierno egipcio, digamos, del linaje egipcio. Y él siéndolo, pues simplemente se habrán marcado nuevas, y no necesariamente con él iniciando, sino ya habrían venido otros faraones ya egipcios y él era uno más. El caso es que pues la historia se seguía construyendo en el presente y no necesariamente desde el pasado, aunque pues sí sabemos y es muy contundente que los egipcios fueron uno de esos imperios que hicieron un gran esfuerzo por mantener vivo ¿qué? El pasado. ¿Cómo los egipcios mantuvieron vivo el pasado? Por su historia. Ellos la escribieron, hicieron un gran esfuerzo por mantener la memoria de muchas cosas y eso es algo, una singularidad, porque no era tan común o no al nivel de los egipcios para esos tiempos, ¿no? Pero no significa que cualquier faraón que se subiese pues debiese conocer plenamente faraones de hace 400 años. Digo que no tiene mayor sentido, ¿no? El punto es que para el tiempo de este faraón, él veía un problema. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es el problema que veía él? Vamos a este presente. ¿Quién tiene un problema grande con el presente? ¿Ah? ¿Un amigo de muchos, enemigo de muchos? El señor Trump. Él ve en los inmigrantes un problema del presente, más allá del pasado. Porque llegaron, ¿no? Es que el caso es que tenemos un gran problema y el señor, como sea, quiere sacarlos de ahí. Bueno, el faraón está en la misma. A mí me importa dónde vinieron, el caso es que yo los tengo que sacar. Y eso es un asunto, y ese es un asunto de Estados Unidos de siempre, porque en cada época han llegado inmigrantes de todo lado. Lo fueron los italianos, lo fueron los chinos, y Estados Unidos siempre ha tenido un tema de políticas de inmigración que ha tenido que combatirlas. Sean buenas, malas, no es el tema de ahorita. Lo que digo es que cada presidente tiene que afrontar eso. Unos son más flexibles con eso, otros dan más oportunidades, otros han encontrado en eso, pues, mano de obra, yo qué sé. Pero en este presente viene un señor que dice, pues, yo no quiero que esto sea de esa manera y se me van de aquí a menos de que se legalicen. Y bueno, como sea, el caso es que, digo, independientemente de dónde provenga alguien, cada gobernante en su tiempo va a tener que tomar una decisión sobre lo que él ve como un problema. Para este faraón decía, pues estos señores que están allá arriba, que casi ni se juntan con nosotros, no sé quiénes son, pero se me van de acá. No, perdón, no se me van, los esclavizamos. Vamos a empezar a exigirles, si quieren quedarse en Egipto, va a ser, se lo van a ganar. Por eso, los vamos a, o sea, vamos a dominarlos como debe ser, supongo él pensaba. Estos porque están separados, ¿qué tal en qué momento cojan más fuerza y quieren dominar sobre nosotros como los Ixos? Pienso yo, entonces la historia también sirve para eso, ¿no? Sea que la conociese o no, era algo que sí seguramente se contaba y era que Egipto no siempre fue plenamente los egipcios. Y habiendo dicho todo esto, entonces dice aquí el pueblo de los hijos de Israel. Se levantó en el versículo 8, se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él.
Para que no se multiplique, acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Este pensaba, en cualquier momento viene un conflicto y a estos no sabemos si son con o contra nosotros. Así que, es un pueblo que se ha multiplicado mucho y son mayores que nosotros. Y para que los hebreos se hayan vuelto mayores es que sí hubo una gran tasa de natalidad. Porque egipcios ya había una gran cantidad, es decir, ellos vivían en su tierra. Y llegan 70 personas y para 400 años, quizás poblacionalmente, demográficamente ya mayor que los egipcios, venga que tenían muchos hijos estas mujeres entonces, porque es que el Señor las hizo muy fecundas a ese pueblo y era un pueblo que evidentemente entonces buscaba crecer. Eso es algo también importante. Es decir, una cosa es un pueblo que tiene una manera de crecimiento, digamos, estandarizado, suave, y otra cosa es un pueblo que dice, tenemos que crecer, a reproducir, como lo es hoy en día el pueblo judío. No todos, pero sí una porción. Digamos, si tú vas a Israel, a la zona ortodoxa, ellos tienen cuantos hijos sea posible, porque esa es la idea. Esa es la idea, reproducirse. Mucho. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de reproducirse mucho? Pues crecerse, fortalecerse, porque hay unas promesas en torno a eso, todo, normal. Digo que hoy en día tú miras en YouTube, en Wikipedia o en Internet cuántos judíos hay y te da un valor. Yo qué sé, no sé, no tengo ni idea, unos cuantos millones. Pero si calculamos, si ponemos esto dentro de 10 años, pues ya se habrá quizás duplicado, no sé, porque su tasa de reproducción es muy alta. Pero hay países que han hecho todo lo contrario, como China lo hizo en su momento, donde creo que podías tener solamente un hijo. Eso fue esta generación que ya se terminó esa ley, pero se terminó porque ya tenía problemas graves y lo que había eran solamente ancianos y eso pone en pausa una nación. Llega un momento en que, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Porque no hay tiempo de esperar que otra vez los niños crezcan y lleguen a ser adultos para trabajar. Entonces, son retos, pero era por lo mismo. China creció demográficamente de una manera grandísima y tocó controlarlo, pero como todo. Entonces, continuemos, versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Se apagó. Si quieres pedir un timbrazo, no se me apagó ya. Multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas. Bueno, hasta aquí. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los egipcios? A oprimir. ¿Qué es la opresión? La opresión es cuando un grupo o alguien en particular ejerce dominio sobre otros de manera que lo doblega. Eso se llama opresión. Doblegas al otro, o sea, el trato de servidumbre no se da por un acuerdo, sino por una presión sobre aquel, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron? Empezaron a poner cargas difíciles sobre ellos, a ponerles tareas difíciles y crearon, dice aquí, edificaban para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Y aquí es donde ven, ¿se acuerdan que es donde se quedan los hijos de Jacob, donde se queda Jacob y su familia en Egipto? Que también es conocida como la ciudad de Ramesés. Es decir, ellos edificaron, aquí dice, los almacenajes de esa misma región en la que ellos vivían. Actualmente dicen, hay estudios o, ¿cómo se llama esto? O textos, anuncios y demás de publicaciones que dicen que, bueno, que es poco probable que estos esclavos hayan trabajado para los egipcios, como lo menciona acá, porque los escritos que sí se han hallado dentro de las excavaciones y demás, dicen que los que trabajaban en la edificación de arquitectura egipcia no eran esclavos, eran personas
digamos, arquitectos. sí, eran obreros que se les pagaba y de alto conocimiento, calificados, un tipo de conocimiento bien remunerado y que no solamente eso, si no estoy mal, también les daban unas tumbas especiales. Sí, a los israelitas les dan unas tundas especiales. Pero de acuerdo a esto, pues como que se pone en entredicho cómo así que aquí nos dicen que eran esclavos. Sí, algunas evidencias dicen que los constructores, por ejemplo, de las pirámides, que creo que es de ahí de donde sacaron esto, muy probablemente era un personal altamente calificado para eso. Pues se ve evidente en las construcciones, son tremendamente bien hechas, ¿no? Son muy bien hechas. Dudas de que lo hayan hecho. Entonces, que lo hayan hecho, ¿qué, papá? Sí, pero más aún que fueran esclavos, dado que un esclavo está haciendo su trabajo es a punta de maltrato y sin experiencia y demás, ¿no? Pero no necesariamente es, creo yo, mi opinión es de leerlo, porque el hecho de que haya evidencia de que algunos constructores, de que a algunos personajes les haya dado un lugar, un mérito por su trabajo, no significa que haya sido el método de un imperio de miles de años. Vuelvo al punto de que está bien, seguramente, claro, un faraón que puso a un hebreo como a su mando, no significa que sea la fórmula. No significa que todos los faraones tenían un hebreo o un extranjero a su cargo o un esclavo, mucho menos. Este lo hizo así. Claro, hay evidencia, gracias a que ellos escribían muchas cosas, de que hubo momentos, y seguramente fue también alguna manera en que se hizo en muchas épocas, de que pues tenían que serlo. Claro, ¿quién iba a construir las pirámides y todos estos sino un tipo que supiera hacerlo? Pero no significa que entonces toda la aristocracia se amarraba la túnica e iba a levantar piedras. De más que no. Es decir, es como actualmente, tú ves en honor a tal y lo construyó el ingeniero tal, sí, pero lo hizo él muy bonito, le quedó muy chévere su diseño, pero los que trabajaron fue una gran cantidad de obreros, que hoy en día es un montón de maquinaria y tal, pero hasta hace recientemente, ¿sabe quiénes construyeron los edificios de Estados Unidos? Un montón de obreros que no vieron el mañana porque murieron en accidentes, o sea, de eso oí algo que ese trabajo duro, si se sacaran cuentas, la cantidad de muertos que hay en las obras civiles del siglo pasado hacia atrás eran grandísimas, o sea, pero gigantescas. Sí, cualquier obra de la antigüedad costó muchísimas vidas. Pues, no había seguridad, que no, usted pagó la EPS, nada de eso, la AR la tiene al día, no existía nada de eso. Y era muy riesgoso cualquier cosa. ¿Usted cree que eso lo haría la aristocracia egipcia? Pues obviamente no, porque se quedan sin ingenieros. ¿Quiénes lo hacían? Pues esclavos. Entonces creo que es un argumento que si uno lo analiza con un ratico, con un tintico, dice, pues está cojo. No está tan bueno. No está tan bueno ese argumento de que porque hayan tumbas de ingenieros y hombres conocedores, signifique que entonces nunca tuvieron esclavos en ese trabajo. Está flojo. Está flojo. Obviamente, ¿quién llegó a la conclusión de que la pirámide debe tener esta forma, esta inclinación? Pues un duro, un matemático que la tenía clara, que muy sabio, o alienígenas ancestrales o nefilines. Como el ejército. Se preparan todos los... La guerra. Los resultados se ponen la vida son pero los resultados se lo dan al general. O a la nación, pero o el montón de muertos fue tremendo. Listo, entonces en conclusión, pues ese tipo de publicaciones no le resta en absoluto, a mi modo de entender, a menos de que pues sería leer la publicación completa, original, no lo que sacan no, lo que uno lee por internet a veces es solamente un pequeño resumen, un extracto, pero tocaría ver la publicación plena, debe ser algo muy, muy jalado, son
son grandes estudiosos, eso no se les debe quitar tampoco ese mérito. Pero digo que muchas conclusiones pueden sí funcionar, pero para dado momento, para dado segmento. Pero extenderla a todo y de esa manera criticar la Biblia es un error muy infantil, que por los que muchos pasan y dicen, es que eso no era posible que hubiesen, eso no los esclavizaban, los tenían como héroes, nada de eso. Como hoy en día no pasa, ¿no? Hoy en día no pasa. Sí sé, el glorioso ejército nacional, sí, pero mire cómo viven ellos, cuánta reforma no ha tenido que haber para que ellos tengan mejores condiciones de vida, ¿no? Bueno, etcétera. Y habló el rey de Egipto a las parteras, ¿no? De las hebreas, las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces que iba tremendo. Habían parteras, estas parteras, ¿será que eran hebreas? No sabemos, es probable que fuesen egipcias. Eran de las hebreas, significa eran las que asistían a los partos hebreos, lo que nos deja ver que había un control tremendo. ¿Cómo así que el faraón podía ordenar a las parteras hebreas? Cuando uno piensa que muy probablemente las parteras eran las madres, las abuelas, o sea, eso no era alguien designado para eso, era algo común, muy probablemente esto era muy familiar, porque pues así en la antigüedad, o sea, no había... Sí, eso... Entonces, que hubiesen parteras designadas nos deja pensar que probablemente con esta reforma que estaba haciendo el faraón, no habían partos sin supervisión egipcia. Es probable. Así que probablemente eran egipcias o hebreas designadas para esto, como los cobradores de tributos, ¿no? Como los publicanos. Independientemente como sea, si fuesen egipcias o no, tuvieron una carga inmensa. Yo en ese punto pienso que el faraón no tuvo como la mente clara. ¿Por qué matar a los varones y más bien a las niñas? Porque es que los varones crecen y aportan como hombres, como esclavos, ¿sí? al funcionamiento de lo que ellos tenían. Sí. Mientras que las niñas, lo único, son mujeres de casa, son niñas de casa. Pero dependiendo de la visión. Porque si el faraón dice se nos vuelven en contra de nuestros enemigos, cuando nuestros enemigos vengan y vengan ellos en contra, pues si hay más hombres, hay más ejército enemigo. Es que el miedo de él era la guerra, y los que irían a la guerra serían los hombres. O sea, él le temía era al poder. Al poder. Y los que y para esa época los que tomarían el poder serían los hombres, que tendrían ser los hombres de guerra, ¿no? Bueno, el caso es que vienen a cosas muy dramáticas que cuenta la historia, que pasan y que siguen pasando hoy, y es como un gobernante con todo su poder puede hacer lo que quiera, literalmente en este caso, mandar asesinar a los niños a fin de que esos no de pronto en el futuro, o sea, no por un problema del presente manifiesto, sino por la probabilidad de. ¿Qué otro camino podría? Claro que era un problema. Lo que él presenta no es mentira. O sea, este pueblo, ante un evento de guerra, podría haberse puesto a favor de otro. Podría haber pasado. O sea, ese no era una falsedad lo que decía el faraón, pero era el camino. Él no podría haber simplemente, en términos actuales de comercio, fidelizado a ese pueblo, haberlo hecho hermano. No podría simplemente haberles tratado de una manera diferente, que ganarse su favor, su fidelidad. Habría sido un gran aliado más bien en tiempos de guerra. ¿Por qué no trabajar más bien en no perder su alianza y convertirlo en su enemigo, ¿no? Insisto en que uno ve como, uff, pero qué bárbaros, pero no, es que son cosas del presente. O sea, uno ve hoy en día que hay personas que se creen muy estrategas y les servirá para cierto momento, pero a largo plazo no necesariamente. Ellos acaban de perder al mayor aliado que tenía Egipto en ese momento, los hijos de Dios. El pueblo de Dios estaba a su lado, trabajando de su mano. No era ese el camino, este fue muy torpe, ese faraón, y es que eso es lo que se va a manifestar acerca de él. Era duro, era obstinado, y nos recuerda a quién, por allá más adelante, a un hombre llamado Roboam.
¿Y qué hizo Roboam? Roboam hizo lo Se mismo. echó en contra ¿Cómo del así pueblo. que el pueblo nos da impuestos del 10%? Un ejemplo, no recuerdo cuánto era. Eso está muy barato. Entonces les dicen, no, manténgaselo suave, dicen los sabios, nos vamos a tener con su... Ellos están ya acostumbrados así, han trabajado bien así digamos, han mantenido unida la nación, ¿para qué los vamos a presionar? Él dice, pero sí, pero ¿no han visto Que no me que me alcanza, trajeron no me alcanza para cucharas uvas. de plata? ¿Por qué no son de oro? Yo necesito más recursos. ¿Cómo así que nuestro ejército es de este número? Tienen que ser más. ¿Y por qué tienen lanzas de punta de acero que sean de adamantium? Y empezaron a buscar recursos no los necesitaban. Ojo que este es un caso de no de necesidad, sino de codicia. Sí, destinación. Codicia. ¿Y qué hizo la codicia de este? ¿Qué le decía a todo el mundo? No presiones porque vas a perder. Y buscó el consejo de lo que él quería oír y le dijo, ¿cómo así que están? Solo 10%. Vamos para el 20% con toda. Este es el rey. Presionó a la nación, la estranguló y se le salió de las manos todo y se partió el reino en dos. Hay un amigo, el presente, que está haciendo exactamente lo mismo. No necesitaba hacer eso. No necesitaba presionar al mundo porque Estados Unidos ya tiene mucho poder. No necesita seguir presionando y estrangulando porque todo se le puede salir de las manos. Hoy en día, en este presente, en un mes más o menos, casi que todos los países dicen Estados Unidos no es confiable. Eso no se veía venir jamás. ¿Y a necesidad de qué? ¿A costa de qué? Pues de que un hombre que dice, pues necesitamos más. American First, primero los americanos, del resto del mundo. Y se le está saliendo de las manos. Y ha tenido que, y tiene ambos lados, venga, no, así no suave. Listo, entendemos, pero con otro, ¿no hay otro camino? Él dice, no, yo soy una abeja, me las pillo todas. Yo les digo cómo es, y ustedes tomen apuntes y aprendan de mí. ¿En qué momento le va a pasar lo de este faraón? Porque esto solamente lleva a tomar decisiones, digamos que abusivas, difíciles, improvisadas, que eventualmente pesen muy duro sobre él mismo y sobre la nación. Es probable, pues yo veo a los egipcios, estaban allí arriba en la cima, y ¡boom! ¿Cuánto tiempo le ponemos al cambio que pasó aquí? Yo le pongo unos 3 meses a un año. 3 meses a un año, Egipto fue destruida por Dios. ¿Por qué? Por la arrogancia, codicia, dureza de un gobernante. Esperaría que el Señor le dé sabiduría al señor Trump para que medite mejor sus cosas y no pase el límite de la autoridad, ¿cómo se llama? Ser un autoritario, un hombre autoritario, que eso es así de fácil, es muy fácil, porque a toda costa se tiene que ser, no necesariamente tiene una mala intención, pero para llegar a ese punto que yo necesito me toca hacer algunas cositas. Entonces pasa que, por ejemplo, se enviaron unos migrantes venezolanos al Salvador, porque son del Tren de Aragua, dicen ellos. Sí, pero no está la evidencia. Sí, pero lo son. Pero ¿y la evidencia? Ah, pero sí está la evidencia que uno de ellos, un señor, no era el Tren de Aragua. Dice Estados Unidos, ese no es mi problema. Está en El Salvador, ahora es problema de El Salvador. Ok, ya se están pasando, pero así, de la raya. Una persona la humillaron, la calviaron, la trataron como el peor de los presos. Y es un padre de familia. Y no tiene nada que ver con todo eso. Sí, pero es que tenemos que hacer American First primero. Y todo el resto, pues, de malas. Entonces, pilas que le puede pasar lo del faraón. Entonces, es importante nosotros analizar que un país sí tiene que hacer lo que tiene que hacer para mejorar lo que sea, seguramente, pero ¿hasta qué punto esos temores no son solamente una excusa que sigue a la codicia, ¿no? Recientemente se acaba de manipular el mercado, que es la acusación que le hicieron a Trump, que empieza a subirle las tasas a todo el mundo en los aranceles y de repente escribe un tweet.
es momento de comprar en la bolsa de valores, es momento de comprar. Unos minutos después, congela por 90 días los aranceles. Significa que todos los que compraron se disparó para arriba. Eso es manipulación de mercados. Significa que yo les digo cuando compren, yo les digo cuando vendan, porque yo tengo el poder de mover el mercado. Eso no tiene sentido, no tiene histórico eso, ¿no? Pero sí es una acusación porque significa que todos los millonarios que tienen cómo invertir y que manejan eso, se volvieron mucho más ricos. Y el resto del mundo se volvió mucho más pobre en un instante así. Claro, es un duro para los negocios, pero es que volvemos al punto de eso es ser, de eso se trata, gobernar los pueblos. Es complicado, pero siento que está caminando en un filo muy difícil que podría perjudicar mucho a nada más ni menos que a ellos mismos, a los Estados Unidos y al mundo, porque bien que mal, Estados Unidos es un país muy importante y ha aportado muchísimo al mundo. Y esto se viene, es muy probable, una gran recesión a nivel mundial como nunca antes. Que China está, pues, no se dejó amedrentar y ahorita está con impuestos del 148 hacia Estados Unidos y Estados Unidos como al 160. Están allí una guerra arancelaria brutal, pero pues cuando llegue ahorita Halloween y Estados Unidos que tiene un mercado inmenso en torno a eso y todo se lo compra China y cuando compre sus campanitas de dólar y le cuesten $10, eso es lo que viene, una gran cantidad de problemas. O el señor de Tesla que sus autos, sus insumos vienen de China, pues él dice ahorita me quiero bajar del gobierno, ya no puedo estar ahí, esto ha sido un mal negocio para mí. O los constructores de los iPhones que se fabrican en China, pues se prevé que pronto pasen a triplicarse el costo de un iPhone. Triplicarse. Por eso la semana pasada se vendieron iPhones como locos, porque saben que en cualquier momento un iPhone que te cuesta $3,000 te va a costar $9,000. ¿Y esto a quién afecta? Pues a los americanos y a su forma de vida. Digo que y en otras cosas, esto que está haciendo el hombre, pues seguramente sí les beneficia, yo no sé. Lo que digo es que es un tira-afloje muy riesgoso, porque las cosas están relativamente estables. Y cuando tú juegas con fuego así como tan acelerado, pues no sabemos, puede pasar de todo. Y hay algo que se llama la especulación. La especulación en el mercado es lo que hace que, por ejemplo, se invierta en Colombia o no. Entonces dicen, en este gobierno no se invierte en Colombia. ¿Por qué no se invierte? Por la especulación. Es un mal gobierno, no invierta. Es decir, no porque las cifras sean buenas o malas, sino porque hay una especulación en el mercado. Y eso es una de las cosas más importantes que un empresario tiene a la hora de invertir. Si la especulación de Estados Unidos es mala, pues la inversión va a caer. Va a caer como nunca antes. Así que todo lo que una gran cantidad ¿cómo se diría? Pues gente que sabe del mercado y eso, está muy asustada realmente por todo lo que está pasando en este presente. Pero digo que un solo hombre puede hacer tanto. Sí, Faraón lo hizo. Faraón por sus temores, por lo que fuera, por su forma de ser, llevó a una nación que estaba en top allá abajo y a resetearse prácticamente. Y así lo hizo el Señor. Porque como a los amorreos y lo que estamos hablando con el tiempo, el Señor le dice a Abraham, aún no es tiempo. Aún no es tiempo, pero vendrá el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó de Abraham hasta los amorreos? Por ahí 500 años. Y el Señor les dijo, no va más. Y los cortó. Pasan muchas cosas en 400 años. Entonces vinieron las parteras, entre ellas había una morenita, la partera negra. Y entonces, Faraón les dice, cada vez que nazca un niño, lo van a matar. Se me hace reír. Si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces que viva. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Seguramente había muchas más parteras, pero estas dos en particular no lo hicieron porque atender a una nación tan grande, 600,000 personas que tenían hijos como arroz todos los días teniendo, o sea, cada semana seguramente habían partos. Teniendo la misión de matar a estos hijos, aquí tomaron una decisión muy difícil y es ir en contra del Estado, ir en contra de las decisiones de Estado. Esto es una de las cosas más difíciles que hay. Créame que lo son. Y cuando ves la historia y el por qué
nazis hicieron lo que hicieron, el temor al Estado era inmenso. Y no de ellos, de cualquiera con su propio Estado. ¿Por qué Stalin y por qué la Unión Soviética y los comunistas y el emperador chino hizo en sus momentos todas esas masacres? ¿Por qué los soldados no se devolvían? ¿Por qué hacían y no se detenían? El temor al Estado es inmenso. Hay dos cosas. Una cosa es los ideales, ¿cómo se llama esto? Cómo has sido formado y lo que tú crees como soldado, que te puede llevar a matar, porque tienen que morir, son judíos, son gitanos, son homosexuales, toca matarlos, de malas. Y hay otra, es que yo no me puedo retractar, yo sé que estoy haciendo algo malo, pero me matan a mí y a mi familia. O sea, cualquiera de los casos es durísimo, durísimo. Más bien el segundo, es durísimo. El de tener que hacerlo porque te sientes coaccionado es tremendo, es tremendo. Porque el que lo quiere hacer, pues es que pues ya es un monstruo. Pero el que no, pues tiene que tomar decisión. Y en este caso es afrontar la muerte con honor. Estas mujeres lo hicieron. Así que aquí tenemos dos heroínas históricas tremendas, maravillosas. Estuvieron dispuestas, arriesgaron su vida y a escondidas temieron a Dios, al Dios de los hebreos, o a Dios, simplemente, que no lo conociesen, no sé. Pero entiendo yo, póngale cuidado a esta reflexión. Conozcas o no a Dios, el hecho de que tú hagas algo a favor de las promesas de Dios es temerle a Él. Eso es tal cual. O sea, ella, es que les digo porque es que ni siquiera ni el faraón ni el mismo pueblo conocía a Dios. Porque cuando Moisés les dice, vengo por el Dios de los hebreos, dicen, ¿quién es? No lo conocían. Estas probablemente tampoco, pero lo que hicieron en favor de ese pueblo es temer a Dios, es contado entre estos. O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿No les temían más a Faraón? Pues lo que las haya impulsado a hacerlo era el temor de Dios. Era el temor de Dios. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Que han reservado la vida de los niños. Las parteras respondieron a Faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y estas pues dijeron lo que dicen por ahí, mentiritas piadosas. Dijeron, no, es que siempre que nos llaman, que hay un parto, llegamos y ya nació ahí. Que entiendo yo que probablemente esta matanza no era tan abierta. Era, usted va a recibir al bebé, ay, nació muerto. Es lo que pareciera que pasó. O sea, ellos tenían que matar, que parezca un accidente. Claro, y tiene sentido, ahora que lo pensamos, ¿por qué tiene sentido? Porque habría venido una gran revolución de hebreos, como así que nos están matando a nuestros hijos. Y tiene sentido porque ellas dicen, llegamos y ya nacieron, como quien dice, pues ya no llegaban pues nació, mátenlo, no era algo así. O si no, habrían llegado con cuchillos a matar, como lo Herodes, que sí fue, van llegando soldados, no parteras, sino soldados con espadas y van apuñalando niños, menores de 3 años, creo que sí. Esto ya es otra cosa. Estas parteras me parece que era una estrategia a escondidas y por eso ellas como espías también dicen, pues no llegamos y no hay testimonio, no hay testigos ni nada. Ellas hacían todo como y seguramente se demoraban, ¿no? Se demoraban a propósito porque eso les facilitaba no arriesgarse a decir también mentiras. Pero el caso es que, sea que ya lo recibieras o no, le decían al faraón, no, es que estas mujeres son muy duras, ellas hacen, le salió el niño de una vez, ¿no? Que el grito egipcio, eso no existe allá. Son robustas, dan a luz antes de que la partera llegue, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó, se fortaleció en gran manera por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todos los hijos que nazcan y toda hija, preservad la vida. Y aquí el plan A no funcionó, entonces dice, mandó a todo su pueblo. Ahora ustedes egipcios van a ir allá a buscar a los hebreos y cada vez que vean a un niño, cada vez que vean a un recién nacido, me lo van a matar. Tremendo. Porque aquí generó ahora una división a nivel pueblo que tampoco lo habíamos analizado. O sea, cuando un presidente, ¿cómo se llama? Un gobernante te dice, si usted no hace así, usted está en contra del Estado también. Así que, ¿dónde están los judíos? No me los esconda en su casa, ¿cierto? No me los estará escondiendo.
Si usted ve a algún judío, me va a llamar a la policía, va a llamar aquí a la Gestapo, va a llamar a no sé quién, a los nazis. Y... No, se llama. Y... ¿Nazis? Sí. Ah, sí, se dice nazi, ¿no? Y me los van a traer acá y los vamos perdón, y no me lo van a ocultar, ¿cierto? Porque si me lo ocultan, ustedes son como ellos y entonces también van a morir. Así lo dicen con amor, Toda ternura. con toda ternura, ¿cierto? Y pavo no, ¿cierto? Entonces, si no... Y así no han visto las películas de los... Ay, yo no me acuerdo, una que vi es que al principio llega un tipo, un alemán, llega... Estos sin gloria, los bastardos sin gloria, se llama la peli. Esta arranca con un nazi que llega allí a la casa de una familia judía como en Francia, creo que están. Y el man cuando ve que viene el carro de los nazis le dice a las hijas, escóndanse. Y él sigue ahí haciéndose el que está en el campo y llega y el man se le sienta a la mesa y eso es un investigador. Y empieza como a investigar sobre los que vivían ahí, que si él sabe, el man sabe todo, él sabe que los están escondiendo. Y él ya se va a ir y los judíos estaban escondidos debajo del tablado del piso. Estos no, los que los cuidaban ahí no eran judíos, pero los estaban protegiendo. Y el man coge, saca una pistola y empieza a dispararles así en el piso, algo así. Y ese era el punto. Espero que no esté escondiendo nada. O sea, te ponen en tu conciencia llevar un peso que, porque me van a imponer esto. Y tú quieres, por supuesto, salvar a otra persona, pero aquí están mis hijas, aquí está mi esposa, significa que me van a matar a mí y a mi familia delante mío por tratar de preservar la vida de un inocente también. Yo no me imagino haber estado en esa época, muy duro, muy duro. No, por eso. Esta es la gran reflexión y con esto cerramos este capítulo. Las grandes heroínas de este capítulo 1 son las parteras negras. Las parteras. Son las grandes heroínas porque lo que acontece acá, ¿qué es? ¿Qué acontece acá? Un autoritario se levanta y empieza a ser un homicida, empieza un genocida, exacto, a controlar, a matar a escondidas y luego en abierto y a poner a dos pueblos en oposición a fin de que, bueno, los vamos a someter, pero ahora sí con toda. Ya nada de que pueblito aquí con amor, no. Ustedes son los egipcios, me lo imagino así. Ustedes son la raza. A presionar con ese argumento de Hitler, es que vea, es que es completamente parecido. El argumento es el mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué los nazis, por qué ese movimiento de Hitler tuvo tanta fuerza? Porque ellos encontraron, en las palabras de Hitler, encontraron que había un enemigo dentro de ellos. ¿Cuál era? Pues es que los judíos se nos están comiendo nuestros recursos. Y lo siento, pero tengo que decirlo. ¿Qué dicen hoy? Es que los inmigrantes se nos están comiendo nuestros recursos, nuestros trabajos, nuestra riqueza la están teniendo inmigrantes. Es que, por eso les digo que es importante ver la historia y darnos cuenta que los patrones cuando empiezan a repetirse hay que ponerle calmita y verlo con más detalle. Claro, entre los judíos habrían seguramente también males hombres, seguramente también habían ladrones, como en cualquier sociedad, como en los migrantes, hay malas personas y hay seguramente también pandilleros y lo que quieras. Pero no significa que estigmatices a una sociedad, porque ¿sabes qué? Que hoy llega el americano, como he visto videos, llega un señor cualquiera y ve a un latino en el carro, le coge a golpes el carro y le dice váyase a su país, ¿no? Y le empieza a maltratar. Vi otro que se hizo pasar por un agente de policía, a pedirle documentos y a una persona cualquiera. ¿Por qué? Porque tienen odio, un odio que inculcado. Veamos un poquito más para atrás, con los negros, la misma cuestión. No era que los jueces y la policía eran mal, no, la sociedad los estigmatizaron de una manera tremenda, por exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos van a tener nuestros mismos derechos. Entonces, cuando esta estigmatización del otro, que es minoría, y gracias a eso se convierte en un número mucho más grande con el tiempo, solamente demuestra que uno simpatiza con ideales, pero generalmente esos ideales son totalmente, tienen un trasfondo muy malvado. Y lo que tenemos que hacer entonces es pues, ser más conscientes, que nadie, ningún gobernante, ninguna persona nos lleve a odiar a alguien.
No puede pasar eso. Sí, pero es que pues habrán entre ellos de ese tipo de personas, sí. Pero yo por ninguna manera puedo estigmatizar al otro, sea como sea quien sea sus características identitarias como sean, yo no puedo llegar a odiarlo, presionarlo, maltratarlos. ¿Cómo se llama lo que estaba pasando aquí? Lo estaban oprimiendo, discriminando a nadie. Piense diferente a mí, no pasa nada. Pero hay una gran diferencia en yo apoyar o, eh, ¿cómo se dice? Pensar como otro, eso es una cosa. Y otra cosa es que yo por pensar diferente entonces tengo que odiarlo o tengo que menospreciarlo, etcétera. Eso solamente sabe que genera más odio y más odio y más odio sabe que genera violencia y la violencia que genera pues un caos, ¿no? Entonces tarde que sea temprano llega, pero ¿sabe qué pasa después de ese caos? Que tienen que finalmente serle reconocidos los derechos de esa minoría que tú estabas expulsando. ¿Y sabe qué es hoy en día los Estados Unidos? Una gran cantidad de migrantes. ¿Qué problema? Todos los americanos del presente, como nosotros aquí, son migrantes. Ay, qué malditos españoles. Espere, su papá era un español. Porque somos resultado de migrantes europeos mezclados con indígenas. Y allá en Estados Unidos incluso más, porque han llegado de todos lados, chinos, japoneses, filipinos, colombianos. Entonces, seguimos peleando contra nosotros mismos una y otra vez. ¿Qué debería haber? Pues orden, regulación, claro, sí. Pero lo que digo que es un gran problema es la estigmatización. ¿Qué pasó en ese pasado? ¿Qué pasó en ese pasado? Lo que llevó al caos de Egipto y puede pasar en este presente. Yo digo que la historia, más bien, como dicen, es para leerla, para aprender de ella. La arrogancia que suelen tener los gobernantes en mi gobierno no va a pasar eso, es eso, es solamente arrogancia. Porque Dios no aprobaría eso. Claro, al malvado, al violento, darle su justicia, claro. Pero tú en serio vas a separar a los padres de sus hijos, es un delito irse a otro país, eso no tiene sentido. Hoy en día sí. Y se les llaman delincuentes. Pasó ilegalmente porque no tiene dinero. Es ilegal no tener dinero, es un delito. Pues todas las leyes todos los días cambian. Pero realmente esto es un problema de mucho tiempo y es ilegal yo pasarme de un lugar a otro. ¿Por qué va a hacerlo? Es prohibido moverse, la tierra es... Entonces, independientemente de lo que sea, lo que sé es que si la Biblia nos muestra un patrón, póngale la firma. Que si hoy en día no lo corregimos, puede ser un gran fracaso estas nuevas políticas. ¿Sabe cómo le puede ir bien a Trump? Si hace bien las cosas. Claro, regule a los inmigrantes, es que ese no es el discurso, el problema no es que ellos sigan de legales, pues ¿cuál va a ser el plan para legalizarlos? No, es que el punto es que hoy en día se ven como que todos son malvados, ¿no? Como decía, no, es que ellos se comen los perros, se comen los gatos. Habrá habido algún caso que fue alarmante, pero en serio que ese es y sí, por eso yo voto por ti. Entonces, ese tipo de cosas, si nosotros nos damos cuenta que están hablando de nuestros hermanos colombianos, venezolanos, gente como tú y yo, que si mi hijo dice, papá, yo me quiero ir para Estados Unidos y de repente me lo empezaran a tratar así, yo estaría demasiado indignado. Diría, ¿cómo así? Ese muchacho no le ha hecho nada a nadie. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, que los gobiernos autoritarios son tremendos y toca tener mucho cuidado. Toca tener cuidado porque pasó en la historia y no con Faraón, sino también con Herodes, lo vimos, y con muchas más historias bíblicas que tenían este asunto de control natal. El control natal no se me van. Yo no permito que este grupo vaya a crecer, no puedo, porque es un riesgo para mí y mis intereses. Así que si alguien actúa así, tenga cuidado. Les agradezco por acompañarnos con esta enseñanza y comentario político. Entonces, que el Señor los bendiga. Nos vemos en la tarde con la continuación, el siguiente capítulo, el capítulo 2, que ya introduce a un gran personaje. ¿Quieren saber quién es? Pues los espero. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor.
mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.